Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un poco diferentes los videos. Los vamos a hacer tipo video tutoriales en el que les voy a realizar una presentación y ustedes, de acuerdo a mi explicación, van a contestar unos ciertos reactivos o realizar actividades para que nosotros podamos evidenciar nuestro aprendizaje. Estos videos van a estar arriba de Edmodo o los voy a subir en Edmodo básicamente todos los días que nos toque clase, es decir, va a haber 2 videos a la semana. En estos 2 videos ustedes tienen que comentar la actividad que les diga al finalizar el video. El siguiente aviso, bueno, pues es recibirlos en estas clases virtuales y desear que estén de lo mejor posible en cuestión de salud y que estén con su familia resguardados en casa. Recordemos que mientras mejor sigamos las medidas de contención, más rápido podemos regresar a nuestras actividades habituales. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es la carrera armamentista. La carrera armamentista pertenece a este concepto, a este enfoque global de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría fue el enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. Hablemos un poco de la situación global. Durante la Guerra Fría, la carrera armamentista desarrolla 5 puntos fundamentales, 5 acontecimientos que van a recrudecer, es decir, van a empeorar la situación que se vivía en el mundo en ese entonces. Ahora, hagamos un ejercicio de retroalimentación. Recordemos, la Guerra Fría va a iniciar después de la Segunda Guerra Mundial y va a tener como máximo representante o líder del ámbito socialista a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS. Y va a tener como máximo representante, como líder de todos los países capitalistas a Estados Unidos. Hablemos del por qué inicia la Guerra Fría para retroalimentar. Pues básicamente la Guerra Fría inicia porque la competencia de las superpotencias, tanto socialistas como capitalistas, le deben demostrar al mundo qué sistema ideológico, enfoque social y modelo económico es mejor. Fue una guerra ideológica, económica, social, política y cultural. Hablemos del primer punto. Se desarrolla durante la Guerra Fría, así es, la Guerra Fría inicia más o menos en 1948 y termina en 1991. Casi, casi medio siglo. Medio siglo en el que todo el mundo estuvo dividido entre comunistas, capitalistas, entre rojos y azules. El principal representante del bloque socialista es la URSS. Y recordemos que la URSS es la actual Rusia, una superpotencia en la actualidad también. También recordemos que el principal representante del capitalismo es Estados Unidos, pero no solo él, sino que también estuvo la Unión Europea, Canadá, México. A pesar de que México se mantuvo alejado gracias a la doctrina Estrada, les explico. La doctrina Estrada básicamente es respetar la autodeterminación de los pueblos y sus decisiones. Es decir, no nos metemos con nadie ni que se metan con nosotros. Ahora, dentro de esta situación global se van a firmar 2 grandes bloques. Por parte del bloque socialista, como ustedes ya lo vieron, está el Pacto de Varsovia. Este Pacto de Varsovia aglomeraba a todas las naciones socialistas y con tendencias al comunismo durante la Guerra Fría. Ucrania, Polonia, Lituania, Estonia, obviamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China. China no pertenece al Pacto de Varsovia, pero sí pertenece al bloque socialista. Por otra parte vamos a tener a la OTAN, que ustedes también ya lo vieron. Y la OTAN, recuerden que es la organización o el Tratado del Atlántico Norte, en donde estos personajes, tanto la Unión Europea como Canadá y Estados Unidos, se aliaban
por si la URSS determinaba invadir el oeste de Europa. Recuerden que después de la Guerra Fría, Europa queda dividida entre Europa del Este, controlado por la URSS, y Europa del Oeste, controlado, pues obviamente, por Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora sí, hablemos de la guerra armamentista. Las características principales. Inicia en 1945. ¿Por qué inicia en 1945? Porque es cuando se crea y obviamente se utiliza por primera vez la bomba atómica. Esta bomba atómica creada en el proyecto Manhattan bajo la tutela de Estados Unidos. ¿En dónde y cuándo se utilizó? En 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Con esto, básicamente, ¿quién quedaba como superpotencia? Pues Estados Unidos, y nadie le podía hacer frente. Pero la URSS no se queda atrás. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1949, desarrolla y le muestra al mundo que ya tiene la energía nuclear y las armas nucleares en su posesión. Se preguntarán, profe, ¿qué tiene que ver la bomba, ¿no? La bomba nuclear, pues obviamente con la guerra armamentista. Pues muy sencillo, mis niños. Las bombas nucleares no se hicieron al 100% para acabar con una población, ¿no? Se crean básicamente para disuadir a la población. Les explico. Convencer, ¿no? A la población de que, ejemplo, si yo tengo una bomba atómica y tú me quieres hacer la guerra y no la tienes, pues dudo que ganes. A eso se refiere armas de disuasión. Todas las bombas atómicas, todos los cohetes atómicos, todos los misiles atómicos son armas de disuasión que se ocuparían en último lugar o como última medida durante una guerra. Pero durante la Guerra Fría se ocuparon para establecer límites entre Estados Unidos y la URSS. Es decir, si la URSS se pasaba con Estados Unidos o con algún aliado de Estados Unidos, respondía el presidente inmediatamente con un ataque atómico y todos quedábamos básicamente tranquilos. Bueno, no todos porque pues yo no estuve en la Guerra Fría, no estoy tan viejo. Luego, siguiente. Después de que la URSS en 1949 logró concretar la investigación atómica, otros países se van a unir a ellos. Por ejemplo, China, India, Francia e Inglaterra. Si se dan cuenta, también estos países, en específico Francia, Inglaterra e India, van a pertenecer al bloque capitalista y solo China al bloque socialista. Es decir, se estaban armando solo para compartir a nivel internacional que eran superpotencias militares. Ok. Pero no todo se trató de bombas atómicas, mis niños. También hubo una producción masiva de material bélico convencional. ¿A qué me refiero con material bélico convencional? Me refiero básicamente a misiles, tanques, aviones, ametralladoras, fusiles, subfusiles, armas que usualmente se usan en una guerra y que no son nucleares, mucho menos son tóxicas o químicas o bacteriológicas, COVID-19, ¿sí? Por consiguiente, esta carrera armamentista hizo que las grandes naciones, en específico Estados Unidos y la URSS, aglomeraran muchísimo material bélico, más del que necesitaban. Ahora, esta carrera armamentista termina en 1991, cuando la URSS pierde la carrera, pero no solo la carrera, sino también la Guerra Fría. El peso económico era bastante fuerte, imagínense. El historiador Eric Hobsbawm dice que tanto Estados Unidos como la URSS destinaban 25% de su Producto Interno Bruto a la innovación, mejoramiento, creación e invención de nuevas armas. Es decir, estás hablando de una cuarta parte de todo lo que le destinas al gasto de tu país. Ese peso no lo pudo soportar la URSS y termina perdiendo en 1991. Ahora, los efectos de la
carrera armamentista se pueden percibir durante la Guerra Fría. Sí, porque recuerden que hubo guerras internas dentro de la Guerra Fría, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, por hablar solo de algunas. Pero el efecto más nocivo se va a percibir después de 1991. Después de 1991, todo ese material bélico que habían aglomerado tanto la URSS como Estados Unidos tenía que ser utilizado, vendido y comprado. ¿Quién lo va a comprar? Las naciones que estaban en disputa en África, en Asia y en América Latina. Es decir, guerrilleros, rebeliones, golpes de Estado, que se estaban viviendo y suscitando en la década de los 90, utilizaron material bélico convencional creado por Estados Unidos y creado por la URSS. Es decir, los grandes genocidios, por ejemplo, como el de Ruanda y Sierra Leona en África, o en Camboya en Asia, fueron hechos con material bélico de la Guerra Fría y de la carrera armamentista. Muy bien, para terminar y en conclusión, las armas nucleares son armas de disuasión, que solo las utilizan las superpotencias, y las armas convencionales fueron creadas para detener una posible invasión y después utilizadas por otras naciones en genocidios. Mis niños, espero les haya gustado el video, estuvo un poco como extraño, ¿no? Es mi primer video, también entiendan, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir agarrando aquí la situación. Pero, pues, para terminar, mis niños, les voy a hacer cuatro preguntas que quisiera ustedes contestaran en el apartado de comentarios de nuestra plataforma Edmodo. Con eso nosotros vamos a poder evidenciar que ustedes están reteniendo, aprendiendo de forma continua el material que les estamos otorgando. Por consiguiente es muy importante que comenten y que respondan las preguntas. Entonces, primer pregunta. ¿Quiénes fueron los máximos representantes de la carrera armamentista? Segunda pregunta. ¿Cuándo inicia y cuándo termina dicho conflicto? Tercer pregunta. ¿En qué años logra Estados Unidos y la URSS desarrollar las armas atómicas? Y cuarta y última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre arma de disuasión y arma convencional? Mis niños, espero que les vaya muy bien, los quiero mucho, los extraño mucho, espero verlos pronto, así que quédense en casa. Eso es lo mejor que podemos hacer. Vistámonos de héroes y ayudemos básicamente al planeta. Hasta luego.